Conoce junto con nosotros lo que pasa entre líneas y fronteras. Amigos de Noticias 2.9, bienvenidos. Pues un podcast más de Entre Líneas y Fronteras. Ya sabes, su podcast de confianza en donde, bueno, platicamos de geopolítica y todos estos movimientos que se dan a nivel global. Muy contentos de regresar. Ahora, pues digo contentos pero asustados, Doc, porque el fin de semana sería un temononón. Yo vengo pues prácticamente de dejar la computadora, de estar trabajando todo el día, precisamente recabando información sobre lo que se ha estado dando desde el domingo en la mañana, cerca de las 10:30 de la mañana, cuando se da por fin la noticia. Creo que para los mexicanos fue igual que para los venezolanos que hayan agarrado a Nicolás Maduro. Pues ahora a los mexicanos nos salen con la noticia de que abaten. Primero se había dicho que detenían y después se dijo que pues en el trayecto había muerto el capo más importante de las últimas décadas, Doc, Nemesio Oseguera, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y que bueno, pues su reinado de sangre prácticamente ha durado bastantes años, cerca de 10 años, que es lo que lleva el cártel Jalisco Nueva Generación, siendo el más importante cártel en México, y bueno, pues que tiene nexos con la Camorra, tiene nexos con la mafia en Australia, tiene nexos con la mafia en toda Europa. Entonces, bueno, pues vamos a platicar precisamente a nivel nacional. Lógicamente muchas reacciones en el ámbito político, de seguridad social, por supuesto, todos los acontecimientos que se dieron violentos en todo lo que es el Bajío. Ustedes ya saben todo lo que es Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Michoacán, pero esto no nada más repercute a nivel nacional, Doc, y bueno, pues para eso tenemos a nuestro experto, como ya saben ustedes, mi querido maestro, sensei. ¿Qué más le puedo decir? Que nos amigo con su sabiduría. Claro, amigo, mi querido doctor Guillermo León. ¿Cómo está, Doc? Muy bien. Pues teníamos semanas de no vernos. Sí, por alguna razón u otra se nos estaba complicando el podcast, pero aquí estamos y con un temazo, como dices tú. Sí, más que por impacto geopolítico, sí por impacto nacional, pero por supuesto que tiene repercusiones geopolíticas, particularmente para los Estados Unidos, ¿no? Importantes. Sí. Y yo empezaría diciendo que, más allá de felicitar, porque hay que hacerlo, a la administración de la presidenta Sheinbaum, porque no cabe duda que este es el primer gran acto de seguridad de esta administración, y además agarrando a la cabeza más importante de los cárteles de la droga vistos desde esta esfera, de este espacio geopolítico, una organización terrorista extranjera vista desde el espacio geopolítico de los Estados Unidos. Era la cabeza del más importante. No, y que incluso Donald Trump lo dijo en reiteradas ocasiones, es el blanco prioritario, incluso del FBI, la lista de los más buscados. El Mencho ocupaba el número 1. La recompensa era de 15 millones. Y te digo, más allá, empecemos por reconocer, porque no cabe duda que hay que felicitar a la administración, a quien le toque, claro, a la presidenta García Harfuch, al secretario de Defensa, a los involucrados en el acto, a los que se refregaron ahí para agarrarlo, y mencionar, creo yo, importante, que esto no hubiera sucedido, y digamos, ese es en el ámbito geopolítico que me toca, sin la presión del presidente Donald Trump sobre esta administración. Si eso no se hubiese dado, claro, no hubiese pasado nada. Que precisamente mucha gente lo comentó, y realmente la derecha, siempre en esta refriega que tienen derecha contra izquierda, los de la derecha señalando que, bueno, pues esto habría sido obra de Donald Trump. Hay que reconocer, incluso la presidenta sí lo dijo, no como tal hubo una colaboración, sino que solamente hubo un intercambio de inteligencia, de datos de inteligencia, así lo dijo la presidenta hoy por la mañana, todavía que estuvo en gira el fin de semana, estuvo en Irapuato y algunos lugares del Bajío.
Le preguntaron, dijo, yo no sé nada, el gabinete de seguridad lo dirá el próximo lunes, ya daré yo datos. Y ella precisamente en el comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, también la Sedena y por supuesto la Marina, empezaron a mandar comunicados, y en el de la Marina fue más explícito. Hubo intercambio de inteligencia con los Estados Unidos. Sí. Y mira, vamos, si quieres, dentro de lo que me toca, vamos hablando de ese tema. Y si quieres tú ya nos aportas más desde la visión local, ¿no? Yo no tengo duda que gran parte de las directrices de la política de seguridad con respecto al crimen organizado por parte de la administración de la presidenta Sheinbaum se determinan en gran medida desde los Estados Unidos. Y podemos ver desde la llegada del presidente Trump, con su inicio y sus firmas de estas órdenes ejecutivas, cuando empieza por decir a los cárteles más importantes de la droga, 6 de ellos mexicanos, los voy a nombrar como organizaciones terroristas extranjeras. De ahí la presión empieza a incrementarse. ¿Por qué es importante esto? Porque le da una carta abierta, no solo para intervenciones financieras, congelamiento de cuentas, investigación de movimientos financieros, etcétera, para los involucrados o relacionados con estos grupos delincuenciales, sino que también eventualmente le podía dar una carta abierta para una intervención directa. Que eso es lo que la administración de la presidenta Sheinbaum ha venido cuidando y tratando de evitar a toda costa. Ahora, de ahí empieza la presión, una presión incesante, con amenaza de aranceles, aplicación de aranceles, postergación de aranceles, etcétera, etcétera. Llega el año pasado a una reunión de seguridad el secretario de Estado Marco Rubio, en donde además de otras cosas traía una famosa lista, la famosa lista Rubio, que ya le hemos mencionado acá, con nombres de personajes de la administración pública, se cree de no solo federal, sino de distintos niveles de gobierno de la administración pasada, del presidente o del expresidente López Obrador, y de esta administración. Y esa famosa lista Rubio, pues se le presenta a México y dice: narcopolíticos, llamémoslos porque así son, quiero nombres. Y ya no solo quiero criminales, sino de esta lista. Y ahí empieza una negociación por tratar de evitar, yo creo, que varios de esos nombres se expongan y caigan en manos de la justicia. Vaya uno a saber, podemos especular con muchos nombres, ¿no? Pero lo cierto es que ahí están, no es público qué nombres son los que están en esa lista, todo es especulación, pero la lista existe. Claro. Ahora, empieza esa presión y si recordamos, después justamente de esa primera reunión de seguridad de alto nivel, es que se manda a 29 presos criminales convictos aquí, se mandan a Estados Unidos. Y en una subsecuente reunión y presión también por parte de los Estados Unidos, ya involucrando ahí el tema del envío de petróleo a Cuba, se mandan 37 más. Pero la presión siempre viene por esa lista, o sea, queremos ya no solo que salgan nombres de los criminales, sino que empiecen a caer. Incluso se decía, no importa que los juzguen en México, pero que los juzguen. Y la negociación, lo que se especula es, o sea, vamos moviéndonos por otro lado, pero no por ahí. Por el momento, estas reuniones, hace un par de semanas, un grupo de seguridad de alto nivel de México fue a los Estados Unidos y ahí es donde se dice, empezó a prepararse este movimiento. Una manera por parte de los mexicanos de decir: confíen en nuestra capacidad de poder atacar, aprender, abatir o lo que suceda a las cabezas y a los grupos delincuenciales, a quien nos diga, ¿no?
como un voto de confianza, o sea, confíen en nosotros, lo podemos hacer, no vayan a intervenir, nombres ahorita, aguanten, nosotros hacemos, pero por supuesto colaboremos con inteligencia. El brigadier general Calabrese, encargado del Comando Norte, que es a la circunscripción del Comando de Fuerzas Militares de los Estados Unidos al que corresponde México, armó junto con otras agencias un grupo, un comando especial interagencial que se encarga de la inteligencia de cárteles de la droga, específicamente para cárteles de la droga. Y es este grupo, en colaboración con el Ejército Mexicano, la Marina, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, que empezó a trabajar con esta idea de decir, ok, vamos a ver de qué son capaces el Ejército Mexicano y la Policía y la Fuerza Mexicana. Claro. Ahí va la información y vamos a ver. Y a partir de esa serie de reuniones de alto nivel es que se detona este movimiento por aprender a la cabeza del cártel Jalisco Nueva Generación, al famoso Mencho. En efecto, no hubo participación, así lo ha reconocido Estados Unidos, lo reconoció el Departamento de Justicia, México también. Desde ayer la participación de los Estados Unidos sí existió, pero fue en términos de inteligencia, una colaboración de inteligencia. Pero esto es fundamental, porque lo que estaba leyendo hoy en el New York Times es que esa inteligencia fue la que le dio el pitazo, como decimos acá, al ejército mexicano para decirle, así como con Maduro, sabemos cómo se mueve, cuál es el punto vulnerable en donde podemos estar preparados para atacar, pues que es Tapalpa, ok, esperemos, y en el momento en que va ahí, que se supone que va a ver a una de sus parejas románticas, etcétera, pasan la instrucción, la información y dicen, ahí es. Y ya se encarga la fuerza militar y policial mexicana de ir por él, ¿no? Pero sí hubo una colaboración indudable y así reconocida. Hay ciertos matices que aquí Omar García Harfuch los mencionaba hoy por la mañana. Él señalaba que, bueno, pues el Ejército, la Marina se unieron, que todo fue colaboración, por supuesto las agencias nacionales. Esto hacía énfasis la presidenta, colaboramos solamente en inteligencia con los Estados Unidos. Pero a mí lo que me sorprende es que seguimos hablando precisamente de la presión que genera Estados Unidos. A pesar de que la semana pasada la Suprema Corte de los Estados Unidos, la máxima casa, pues ahora sí que hasta el presidente, ¿no? Llegan a mandar, consideraron ilegales los aranceles del más de 100, 200% que le empezó a poner a varios países precisamente para evitar o hacerlo como agente de presión, evitar que sean socios comerciales de países que no tienen nada que ver con los Estados Unidos. Entonces, bueno, la Suprema Corte dice, esto es ilegal. A pesar de eso, en México esa presión está en entredicho entre la sociedad. A mí hay dos cosas que me sacan muy profundamente de onda, por decirlo en palabras coloquiales. Me saca mucho de onda. Uno, que lógicamente la sociedad tiene ese chip de que Estados Unidos presionó a México, de que esto no se hubiera dado si Estados Unidos no presiona. Más en específico Donald Trump. Y dos, que Donald Trump no se ha mencionado. Hemos buscado, por supuesto, él está con el asunto con Irán, él está muy metido allá, ya incluso hay buques atravesando el mar Mediterráneo, si mal no recuerdo. Él está muy metido ahorita con ese asunto, pero... Es un tema para la siguiente semana que es fundamental, si es que no empezó ya el conflicto de aquí entonces. Pero una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención es eso. No se ha pronunciado y la gente tiene el chip de que Donald Trump fue el que presionó a México para dar este paso, que decimos muy necesario, muy loable lo que hicieron las fuerzas de seguridad mexicanas, pero que sin esa presión posiblemente no se hubiera dado. Sí, a mí no me cabe duda. O sea, si vemos el escenario en donde la administración anterior
con López Obrador. Se hablaban de abrazos no balazos y un incremento brutal, no solo de la criminalidad, sino del control de espacios geográficos, que eso al final del día es lo que importa, y lo hemos mencionado acá. O sea, no importa desde la lógica geopolítica y de poder, por supuesto que importa porque son vidas humanas, no cuántos homicidios dolosos, etcétera, etcétera. Al final del día es qué tanto control y poder tienen los grupos criminales, los cárteles de la droga, y el poder que amasaron, que incrementaron durante la administración pasada fue brutal, al grado tal de que en estas órdenes ejecutivas del presidente Trump mencionaban que gran parte no era nada más por decirlo en una rueda de prensa, era una parte de un escrito, de una orden ejecutiva en donde decían grandes partes del territorio de México están controladas por el crimen organizado. Y no lo decían por decir. Es cierto, hay información al respecto. Si hubo inteligencia para detener al Mencho, ellos tienen la lo saben. Saber que y sabían que están controlados porque hay una colusión, hay una complicidad, están coligados con parte de la política, claro, del grupo de políticos de la administración pasada y de esta administración de distintos niveles. Entonces, eso lo tienen claro y lo sabían, y esa presión que empiezan a dar empieza a, valga la redundancia, presionar a la administración de la presidenta Sheinbaum para que modifique esta famosa política de abrazos no balazos y decir, o sea, esto está fuera de control. Tenemos que retomar la soberanía y la autoridad sobre porciones del territorio, o sea, está más... Eso de soberanía ciertamente ya es un término muy vacío. Sí, pero digamos en términos reales vamos a retomar el control. Claro. Y le pasó a Manso, o sea, los tipos tienen mucho poder. Y esta presión existe, no solo es una presión por decir, a ver, ya que no entre fentanilo acá, estamos hablando de temas de seguridad, temas de migración, temas comerciales. Viene el Mundial de Fútbol que se organiza por estos 3 estados, Canadá, Estados Unidos y México, y viene la renegociación del TEMEC. O sea, vienen temas sensibles, fundamentales, amigas, amigos, Ramón, para la política mexicana, ya no solo para la política exterior, para la política doméstica. Y en ese sentido, la presidenta, yo creo que debe tener claro que, o sea, se tiene que empezar a desligar de Palenque y empezar a construir una administración que enfrente los problemas que le dejaron de atrás, muchos de ellos. Que ahí vamos, al menos la gente está retomando lo que decía Calderón en su momento. Nosotros como Estado tenemos que ir con todo el peso de la ley, tenemos que ir con todo el poder del Estado a enfrentar a los delincuentes. No podemos ir y decirles, oye, pórtate bien que te va a regañar tu mamá, que era lo que hacía Andrés Manuel. Entonces, esto posiblemente sea el parteaguas de una nueva política de seguridad que implementará la presidenta. Seguramente una nueva visión de la presidenta, ahora sí personal. Sin duda, Ramón, y lo estamos viendo. O sea, esto ya es retomar otra vez la idea calderoniana, si me permiten el término, de una guerra contra el narco. Se van a encabronar, pero así debe Pero así es. Lo que yo espero, o sea, y tampoco olvidemos que muchos de los que están ahora, tanto en el Ejército, en la Marina, como en la Secretaría de Seguridad, eran parte del grupo de Genaro García Luna. El mismo García Harfuch. Y por eso López Obrador no lo quería. Pero también hay que reconocer, más allá de los errores, y por eso los está pagando en cárcel García Luna, de que tenía un cuerpo de especialistas, de profesionales en el tema de seguridad, inteligencia y policial, de los que formaba parte Omar García Harfuch. O sea, estamos hablando de gente que realmente sabe del tema. No, y que incluso que son especialistas, por supuesto. El gran superpolicía que tenía México era Genaro García Luna. Pero parte del equipo que tenía está capacitado al más alto nivel en los Estados Unidos
para hacerle frente a este tipo de conflictos. Y ese es el equipo de Omar García Harfuch, y hay que reconocerlo, el tipo sabe lo que está haciendo. Por eso la presidenta Sheinbaum lo tenía en la jefatura de gobierno y se lo trajo a la Secretaría de Seguridad Pública, porque el tipo sabe. Ahora, la presión, al final la decisión la toma ella. ¿De a quién pone ahí y cuál va a ser el tipo de política contra los grupos, los cárteles de la droga, organismos terroristas extranjeros o el crimen organizado? Y lo están haciendo de frente. Y también que tanta libertad para maniobrar, porque estamos hablando que ciertamente Omar García Harfuch, si no es el consentido de la presidenta, ciertamente es de su círculo más cercano. Estamos hablando de las 3-4 personas que la asesoran, y él en cuanto a seguridad creo yo que ha demostrado que sabe y que está cercano a la presidenta. Ahora, Doc, terminando con esto de precisamente la presión que está haciendo Estados Unidos, a mí, volvemos al tema, se me hace muy raro que siendo una orden ejecutiva en donde se mencionan a los cárteles como grupos terroristas, que se hace mención que tienen que ser más incisivos en las peticiones de seguridad hacia México, por supuesto a los Estados Unidos, se me hace raro que Donald Trump no haya salido a decir nada. ¿A qué se deberá esto? ¿O qué está dejando pasar? ¿O qué está esperando Donald Trump? Yo pensaría que como no se está colgando la medalla al 100% él, pues ¿para qué sale a reconocerle a alguien más el mérito? No, es simplemente es una petición de él. Sí, pero a él le gusta ser el protagonista, completito. Y acá el protagonista en tierra, hay que decirlo, fue el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina, los involucrados. Ellos colaboraron muy bien, porque para él es una victoria también, ¿no? Pero no es ese tipo de victorias en donde él tomó la decisión, en donde él aparece, son las fuerzas especiales estadounidenses las que hacen el acto, y yo creo que se debe a eso, porque si él encontrase una ventaja en salir a decir, ya ven lo que logramos, lo hubiera hecho, indudablemente. Y como yo creo que no la ve del todo, es un triunfo compartido, y más de la parte mexicana, ahorita se está concentrando en que la cosa con Irán le salga y le salga bien. Se están dando las cosas y las condiciones para que pueda ser algo positivo. Si hacen las cosas bien, así entren en conflicto con Irán, ya hay movilización de estudiantes allá, etcétera. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que acá también quería comentar, amigas, amigos, Ramón, con este tema, a diferencia de lo que hacía el presidente Calderón, lo que a mí me parece que la gran oportunidad, y por eso mencionaba que mucha parte del equipo, contando con el propio Omar García Harfuch, eran parte de ese grupo de seguridad que tenía Felipe Calderón, encabezado con Genaro García Luna, es que aprendieron, o que espero hayan aprendido, parte de los errores que no, o que cometieron en aquella administración. ¿Cuál es? El no solo descabezar a parte de los líderes importantes de los grupos o de los cárteles de la droga, sino darle seguimiento a una vez descabezados qué pasa, cómo nos vamos a ir, el efecto financiero, el efecto cucaracha, es decir, cómo vamos a poder limitar el crecimiento una vez que cortamos una cabeza, ¿no? Y al final de cuentas capitalizar lo que está pasando. Sí, por supuesto, y algo pasó ayer, o sea, cae la cabeza, cuando cae, por ejemplo, el Chapo ya iba a salto de mata. Estaba en su apogeo. Dicen que estaba enfermo, etcétera, pero era la cabeza todavía quien mandaba en el cártel Jalisco Nueva Generación. O sea, tiene más mérito. Ahora, hay que cuidar, y eso es lo que espero, que ya hayan tomado las previsiones para decir, nos vamos a ir de frente, como lo hacíamos o se hizo con la administración o durante la administración del presidente Calderón, pero vamos a cuidar que una vez que caiga la cabeza, quién sigue, cuál va a ser el movimiento financiero, cómo se van a reagrupar. No me cabe duda que parte de lo que pasó ayer en varios estados fueron distractores para que parte de las cabezas empezaran a moverse y esconderse, y entonces reagruparse.
como se hace en los conflictos. Cuando tienes una derrota importante hay que recular, reagruparse para ver qué sigue. También no me cabe duda que parte de lo que va a suceder es que muchos de los otros grupos o cárteles de la droga, al ver este hecho de que la cabeza del cártel más importante ha caído, puedan empezar a buscar en distintos estados ahora entrar ellos y volver a ser las cabezas de plaza. Va a haber conflicto, pero esto ya se tiene que haber previsto. Sí, y eso es lo que tiene que estar preparada la Secretaría para decir, ok, estamos dispuestos a avanzar y atacar y también colaborar con los Estados Unidos para cualquier información. La misma mafia lo dice, cada 5 o 10 años sucede este tipo de purga, es como, incluso las películas lo romantizan, pero es así, cada 5 o 10 años hay este tipo de movimientos porque hay enroques, como en el ajedrez. Se cae el rey o salta la reina o vamos viendo a ver qué movimientos hacemos. Doc, a mí otra de las cosas que también me llama mucho la atención y que no sé si usted tenga un panorama más o menos hacia dónde se va a mover, es precisamente los nexos con las mafias. A mí me llama mucho la atención la relación con la mafia australiana. O sea, nosotros oímos la Camorra, la mafia rusa, no sé, a lo mejor ya hay mucha importación a España de droga mexicana, de droga americana. A mí llamaba mucho la atención Australia. En este tenor, Doc, de que se está muriendo o acaba de fallecer el capo más importante, creo yo, a nivel mundial, el que más valor tiene y el que más dinero movía a nivel mundial. ¿Qué se viene para precisamente todo esto que estamos viviendo de nuevo orden mundial? Estamos viendo otro nuevo orden geopolítico, pero esto yo creo que también debe de darle como que salecita a todo lo que se está dando, ¿no? Mira, sin duda hay un reacomodo va a haber un reacomodo, no solo dentro del cártel Jalisco Nueva Generación, sino te digo dentro de los distintos cárteles en México y fuera de México con quien compite el cártel Jalisco, en donde van a tratar de volver a tener un control del espacio geográfico. O sea, si lo vemos desde la geopolítica, imaginemos que estos cárteles o grupos criminales son estados, y una vez que un estado pierde poder o su capacidad de poder relativo con relación a otros, como es perder la cabeza, los otros pueden buscar tomar ventaja de esto. Mientras se reagrupa, mientras se sabe, a lo mejor hay una disputa interna por el poder, esto va a bajar la capacidad de poder relativo de esta organización. Y las otras van a buscar, por supuesto, volver a tener un poder mayor que el cártel Jalisco. Entonces vamos a ver un reacomodo también en la geopolítica, si me permiten, de los grupos delincuenciales, del crimen, de los cárteles más importantes, no solo de la droga, o sea, estamos hablando de traficantes de todo tipo en los que participaba el cártel Jalisco, armas, drogas, personas, etcétera. Va a haber un reacomodo, sin duda alguna. Se vienen tiempos difíciles, sin duda, para precisamente nosotros más que estamos padeciendo esto, todo lo que era el Bajío y más en específico Jalisco, Guanajuato y Michoacán, están padeciendo de la terrible violencia. Esto dicen no va a bajar. No va a bajar en unos días, a pesar de lo que la presidenta dijo en la mañana, no hay nada que temer, ya todos volvieron a sus actividades. Todavía en la mañana haciendo un recuento de 20 y tantos retenes, todavía 20 y tantos bloqueos, pero usted que trae el tema internacional, Doc, y usted que ve noticias internacionales, la CNN, BBC, las reacciones del Mencho no se dejaron esperar. Sí. New York Times, BBC, El País, todos los periódicos, todos los noticieros, su noticia del día de ayer y la del día de hoy fue
abaten al Mencho. Esto también creo que le da una muy buena imagen a la presidenta, ¿no? Creo que sí le da el espaldarazo que necesitaba, ya esa como garantía de que sí estaba gobernando ella y no precisamente el presidente Andrés Manuel. Ante la vista de los ojos internacionales, creo yo que es un buen aliciente, ¿no? Para su gobierno. Mira, depende cómo se construya el discurso, ¿no? El problema me parece a mí con el discurso de la administración de la presidenta Sheinbaum es que va muy focalizado a la audiencia nacional. Muchas de las notas que yo leía, particularmente de diarios angloparlantes o anglosajones, estoy hablando del New York Times, The Post, en la BBC, The Guardian, se mencionaba, pero se mencionaba más bien la reacción del grupo criminal y lo que se había desatado a raíz de la caída de este personaje. Y por supuesto reconociendo que fue un acto de gobierno, reconociendo que la presidenta Sheinbaum toma esta decisión afortunada, pero más bien fue como decir lo que provocó esa decisión está provocando un caos. Si este caos se controla, como creo que ya se puede controlar o se ha controlado, el spin-off que dicen los comunicólogos que se puede dar de esto puede ser positivo. Ahora sí, sumarle a una política exterior que me parece a mí fallida o inexistente de parte de esta administración y empezar a sumar puntos. Es decir, esta política exterior va enfocada también desde lo nacional, el ataque a grupos criminales, pero que tiene un impacto más allá de México, un impacto, si no global, por lo menos sí regional, indudablemente. Y si a esto le va sumando la relación que pueda construir positiva con los Estados Unidos con vistas al Mundial y a la negociación del TEMEC, esto puede ser un ganar-ganar, sin duda alguna. Esto pudiera darle otro es que no sé cómo decirlo, no sé, un giro a las relaciones multinacionales que pueda tener la presidenta. Hablamos de que la presidenta, al igual que Andrés Manuel, son mucho de no voy porque no comulgo con los capitalistas, no voy porque no me interesan esas cosas banales, para ellos banales, pero que a final de cuentas representa muy importantemente, representa las relaciones que pueda tener el país, porque ella es la cabeza de un país con otros países. Estamos hablando que en su momento Enrique Peña Nieto pues visitó a la reina de Inglaterra, estamos hablando que Felipe Calderón llegó a visitar varias veces España. Pues estas cosas son a final de cuentas el día a día de un presidente, de un mandatario. Andrés Manuel y Claudia creo yo que lo han dejado bien en claro, ellos no son de la misma, de esta misma pues visión internacional, y ellos son más localistas, ellos pues gobiernan para morenistas, ¿no? Entonces estamos hablando que esto pudiera darle un giro a su política hacia el exterior, ¿no? Yo esperaría que sí, Ramón. No olvidemos que ella no solo es jefa de gobierno, ella es jefa de Estado. Es la cabeza del país, del Estado mexicano ante el resto del mundo. Y como tal, debe cumplir ese rol. Sería un error que, por ejemplo, no fue a Davos, que para mí fue un desatino monumental, que siguiera la política de López Obrador. O sea, se tiene que desmarcar en algún momento no solo de las pifias de políticas que se tuvieron en términos de política doméstica, sino particularmente de política internacional. Y sobre todo si te digo que vienen dos eventos fundamentales para México. Uno, que le puede dar lo que se llama en geopolítica soft power, un poder suave, un incremento a su poder suave de decir, vean a México capaz de organizar un tercer mundial y de buena manera, etcétera, etcétera, en donde todos estamos bien, hay seguridad, etcétera, sino la renegociación del TEMEC, del que México depende al 80 y tantos % de sus exportaciones.
O sea, eso es clave y la presidenta tendría que, en mi visión, a partir de este tipo de hechos, empezar a reformular su política exterior, si no con base y con la cabeza del canciller de la Fuente, que me parece que no ha hecho un buen trabajo como tal, pues que se apoye de García Harfuch en seguridad y de Marcelo Ebrard en economía para ir construyendo una política exterior coherente con las necesidades de México. Por supuesto que esta puede ser una coyuntura importante para desmarcarse, insisto, de las políticas cerradas, las pifias de la anterior administración. Una de ellas, y para mí de las más importantes, la política de seguridad, claro, que fue total y absolutamente desastrosa. Fallida, desastrosa. Entonces, si esto puede decir, a ver, aquí hay un rompimiento con la política anterior y se está viendo, vamos a tener que enfrentar esto de manera distinta, qué bueno que así sea. Mencionaban que la presidenta, bueno, pues estaba muy a favor de seguir apoyando a Cuba. Lógicamente, bueno, pues se le llegaron las críticas. Ahora con esta captura del Mencho y por supuesto su muerte, que se da de manera fortuita, porque yo incluso sostengo que lo que querían era detenerlo, lo querían vivo, sí, y se les termina por morir. O sea, creo yo que se les pasó la mano. Mira, ¿no? O posiblemente haya sido al revés, se lo querían muerto y se lo llevaron vivo y dijeron, sí, mano, pues aquí lo rematamos, ¿no? Vamos a entrar al terreno de las especulaciones y así lo voy a decir, ¿no? O sea, estoy especulando. Yo lo que creo es que no lo dejaron llegar con vida. ¿Para qué dejarlo llegar con vida cuando la información que pueda tener es fundamental? Claro. No para México, sino para los Estados Unidos, ¿no? Es decir, ¿para qué les pasamos más información? Ya tienen al Mayo, a varios de los chapitos, al Chapo y a todos los que han mandado. ¿Para qué les pasas más? O sea, si ya sabes. Más reciente, que se supone que a él le tocó precisamente el fortalecimiento del cártel Jalisco Nueva Generación desde Andrés Manuel. Y sí, imagínate, que lleva, o sea, y además ya tienen a Maduro, que también estaba vinculado con varios de estos cárteles. Entonces, ¿para qué quieres a alguien más que les dé otra vez el refuerzo de decir, yo trataba con tal y tal? Qué tremenda posición. Digo, insisto, es especulación, ¿no? Pero a lo mejor los mismos del ejército dijeron, ¿sabes qué? Pero no es nada que no pensemos todos los mexicanos. Digo, a final de cuentas, como dicen, piensa mal y acertarás. ¿Cuántas veces no ha pasado y pasa y seguirá pasando con los políticos? Pensamos, oye, este es un corruptazo, como lo que pasó con el cuate de Tequila, Jalisco, gandalla, altanero además, y que incluso él se decía que era ahijado del Mencho. Uh-huh. O sea, tantas veces que lo repetimos y lo dijimos y resultó ser cierto. Ahora, a mí me llama mucho la atención también otra de las cosas que, bueno, pues se ha venido hablando, es la nula participación, pero decían, según testigos, y eso también a mí no me consta, como dice usted, vamos a entrar al terreno de las especulaciones, decían que había implicados en el operativo gente de la DEA, gente del FBI, gente de la Marina de los Estados Unidos. A mí me sorprende mucho porque en un principio se habló precisamente que los que habrían comenzado con esto, con el operativo en Tapalpa, si no me equivoco en el nombre, habían sido agentes de la Marina y agentes de la DEA. Eso son especulaciones, volvemos a lo mismo, son meras especulaciones, pero digo, nunca, como dicen, si el río suena es porque agua lleva. No me parecería extraordinario ni fuera de realidad, no que intervinieran, porque, o sea, si en la refriega cae un soldado, un marín estadounidense, pues entonces sí se pone más difícil la cosa, hay que aceptarlo. Pero sí que hayan estado siguiendo todo el operativo desde el lugar que hayan decidido estar, desde un centro de comando, etcétera. No dudo que haya estado gente de esta comisión interagencial que puede, particularmente DEA, alguna parte del ejército, Marina, ve tú a saber,
fuerzas especiales que hayan estado observando cómo se desarrollaba todo el tema, no me cabe duda, pero ya entrar a tirar balazos es otra cosa, no decir, ok, vamos a observar, porque pues la información te la pasan ahí, o sea, no te dan un documento y ahí nos vemos, o sea, estás involucrado, ¿no? Y tienen que estar precisamente como dicen, sí. ojo del amo, un gordo del caballo. Otra de las especulaciones muy fuertes que había, Doc, no sé si usted la llegó a escuchar, y esto, bueno, lógicamente usted sabe, la letrina del internet, la red social de Elon Musk, Twitter, ahora X, había muchos conspiracionistas que empezaron a decir que supuestamente el Mencho habría amenazado a Claudia Sheinbaum y a su gobierno en hacer lo que está pasando ahorita después de su abatimiento, pero en el Mundial. Y eso precisamente habría desencadenado estas operaciones que tenían ya meses. No estamos hablando de que fue la semana pasada y lo agarraron el domingo, no. Eso ya tenían meses de inteligencia, ya tenían meses de haber estado intercambiando información con los Estados Unidos y que se da el domingo, pero supuestamente estos son todos los factores y es una mera especulación. Pero como decimos, o sea, cuántas y cuántas cosas no se pueden dar por debajo del agua y que puedan ser ciertas. Digo, porque es peligroso que un capo amenace precisamente a un jefe de Estado, pues que vaya a hacer algo. Imagínate, si aquí con 30 muertos que se dieron en la jornada violenta del domingo, nos espantamos y medio lo normalizamos, pero que vengan turistas y los maten. Los gringos, cómo estaban, los canadienses, cómo estaban en Puerto Vallarta, estaban totalmente sacados y fuera de sí, sacados de sus casillas y viendo helicópteros pasar, el humo en todo Puerto Vallarta. Canadá incluso se pronunció. Entonces, imaginemos, como dice el Chicharito, imaginemos cosas de ese estilo, que le vaya a suceder algo a México así, sería el acabose para la política. Sí, mira, todo se resume al tema de tener el control y la autoridad sobre tu espacio geográfico, ¿no? Un Estado soberano, ahora sí, que tiene la autoridad y el control sobre su espacio, puede ver lo que está pasando en ese espacio. Puede haber grupos criminales, pero sabe cómo operan, quién opera, dónde opera, y puede tener el control en un momento dado de decir, a ver, aquí no me van a salir con alguna de estas durante el Mundial, ¿no? Si no, esto se va a poner muy feo. Porque tienes la autoridad, como pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos hay grupos criminales que son los que se encargan de distribuir la droga, etcétera, que ahí viven. Si no, ¿cómo se vende allá? ¿Cómo se llega la droga y cómo se distribuye? Hay grupos criminales, pero están bajo control o pueden operar en un rango mucho más limitado de acción. Cuando pierdes ese control y entonces no sabes qué puedan hacer estos grupos criminales, como poder boicotearte un mundial o hacerte un tipo de acto terrorista durante una gesta de este tipo, un evento tan grande como un mundial, entonces sí hay que preocuparse. Y yo creo que parte de estas acciones, que seguramente vienen pensándose de tiempo atrás, es vamos a retomar el control. Quiero terminar la noche, Doc, vamos cerrando el tema, pero quiero terminar con una reflexión que hacíamos, o al menos yo lo hacía hoy por la tarde en mis redes sociales. El Estado mexicano siempre, desde años, desde décadas, se ha sabido que el poder del Estado mexicano, el poder de sus instituciones de seguridad, basta y sobra para terminar con los capos de la droga y todo su poderío. Incluso veíamos imágenes ayer que parece, hay una fuerza delta del cártel Jalisco Nueva Generación. Los deltas son soldados de élite. O sea, prácticamente estamos hablando de gente con muchos recursos, pero decían, y muchos expertos coinciden, y creo yo que es lo mismo, el Estado mexicano, el Ejército Nacional, la Marina de México, puede cortar cabezas, puede acabar con el narco. Y aquí entra precisamente el matiz político, porque los políticos como Donald Trump, Claudia Sheinbaum, Javier Milei, ¿por qué no terminar
con este tipo de actividad, con este tipo de delitos, porque no nada más son delitos en lo doméstico, sino a nivel internacional. ¿Por qué no dar ese paso? Ya vimos que Claudia Sheinbaum lo dio. Lógicamente es la hidra, corta una cabeza y salen 7, pero pues así se va terminando precisamente con este tipo de actividades. ¿Por qué no dan ese paso? Sí, es que no se va a acabar. O sea, no vas a acabar con el tráfico de drogas mientras haya demanda de drogas. Cuando hay un consumo de cualquier tipo de drogas, esta demanda, pues va a promover una oferta, digamos, es esta lógica oferta y demanda, ¿no? La única solución, y lo hemos mencionado aquí, y yo lo he mencionado en otros foros también, es que hubiese una liberalización de todas las drogas, una legalización, y entonces sí ya modificas el problema, un problema de salud pública, en fin, pero se puede hacer solo así. Mientras no, va a seguir habiendo un tráfico ilegal de este tipo de sustancias, porque no son legales. Y va a haber quien se encargue de buscar la ganancia dentro del riesgo que conlleva la ilegalidad. No puedes acabar con eso, tendrías que estar exterminando gente todo el tiempo, y esto no se puede porque no puedes entrar a la sierra todo el tiempo a estar agarrando criminales. Puedes ir tomando el control de sus actividades, insisto, sabiendo que esto no lo vas a acabar porque la demanda sigue existiendo y va a estar la oferta, y la oferta, como es muy lucrativa, y va a seguir siendo, va a ser más lucrativa si la demanda se restringe, o más bien la oferta se restringe porque es complicado, pero la demanda está ahí creciente, pues el aumento del precio del producto va a dispararse y va a seguir siendo un negocio lucrativo, y va a haber gente que lo va a buscar, arriesgando su vida inclusive. El tema es, no se puede acabar del todo. Por supuesto, cuando lo dejas crecer como se dejó crecer en la administración anterior, de tal forma que empiezas a tener control territorial y de figuras políticas con mandos importantes, entonces estás hablando de un problema que se te salió de las manos. Y ahora sí vas a tener que tratar otra vez de confrontar esos grupos y toda la penetración institucional que ya hicieron. Y esto es más complicado, y es lo que le está pasando a México, porque no tienen el control territorial de muchos espacios geográficos. Lo tiene el grupo o el crimen organizado. Hay que retomarlo. Y no es una guerra abierta, o sea, no vas a confrontar a un ejército armado visiblemente enfrente de ti y a ver quién puede más en la refriega, no. Estos están vestidos de civiles, están ocultos en la sierra, en las montañas, etcétera. No es fácil, son como guerrillas. Hay que irlo haciendo poco a poco, pero hay que hacerlo. Y esto no se había hecho, se dejó de hacer por 7 años. Los 6 anteriores y tal vez el primero de esta administración. Hay que empezar a hacerlo. No para desaparecer, eso no va a ser posible. Para retomar el control de tu espacio geográfico. Claro. Es decir, yo tengo el control, tengo la capacidad militar de inteligencia policial para retomar el control. Y en cualquier caso, poder jalar la cuerda y decir, a ver, vamos a controlar a este grupo. Y era muy necesario. Sí, por supuesto, por supuesto. Como dice el doctor, 7 años de estar sufriendo con los abrazos, que no se le podía dar balazos, con los regaños insulsos de Andrés Manuel hacia los cárteles, y que a final de cuentas se reían en sujeto. O sea, estamos hablando de que era la indefensión del Estado mexicano, estábamos en la indefensión de los ciudadanos. Por supuesto, o sea, si tienen esa capacidad de fuego, es porque tienen el recurso para comprarla. Y ese recurso también, con esa capacidad superior a muchos municipios y a la policía de muchos municipios, pues se llega y se impone. Y si en 7 años los dejas crecer, se va a ir imponiendo a cada vez más municipios. Y pues muchos de los que están ahí en esos municipios dicen, pues yo prefiero recibir tal cantidad de dinero a que me vayan a matar, porque no tengo capacidad para responder. Y si el ejército no entra en mi ayuda, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Acá volvemos al escabroso tema de la militarización del país. Para esto sirve.
Para esto sí sirve. Así es. O sea, estamos hablando de que tantos y tantos ciudadanos que se quejan, no, la militarización y que no sé qué, que vuelvan a los cuarteles, los soldados. Pues ahí está, para eso es. Estamos hablando estamos viviendo guerrillas de guerrillas. Sí, una vez que se retome el control de los espacios geográficos y sepas dónde están, cómo operan, quiénes operan estos cárteles de la droga y de extorsiones, etcétera, etcétera, entonces una vez que tengas el control sí puedes ya pasarle el mando a los civiles y apoyarte en la Guardia Nacional y tener al ejército para las funciones que está primordiales, pero también puede cumplir estas funciones. Es que si la policía no puede enfrentar al crimen organizado y a su poder de fuego, claro, pues lo tiene que hacer tu poder de fuego más importante, que es la Marina, el Ejército, etcétera, etcétera. Y ya una vez que lo controles, entonces sí los puedes mandar a sus cuarteles, pero mientras no, para eso están, como bien dice. Pues oye, se me salió esto de control, requiero al ejército, porque es mi poder de fuego para contrarrestar el poder de fuego del crimen organizado, que es grandísimo, porque tienen los recursos para hacerse de ese poder de fuego. Y entonces ya lo combates con tu poder de fuego hasta que retomes el control. No va a ser fácil, ojo, ¿no? Pero ya se dio un paso importante que, insisto, más allá de las especulaciones que podemos hacer y tener sobre lo que pasa en torno a esto, el hecho es que el abatimiento de la cabeza del grupo criminal más importante en México y tal vez, como dices, en el mundo, el Cártel Jalisco Nueva Generación, hay que reconocérselo a la administración de la presidenta Sheinbaum, sin duda alguna. Ese reconocimiento está. También hay que reconocer que ya es parte de una colaboración con los Estados Unidos para atacar el crimen organizado, y eso también hay que reconocerlo y no hay que tenerle miedo. Si para esto sirve la colaboración, pues que sea bienvenida. Creo yo que también tiene mucho que ver esa socarronería de la presidenta que le heredó de Andrés Manuel, de decir, no, es que nosotros, nuestra soberanía, y tantas veces que hemos dicho, esa palabra más manoseada que cosas. Estamos hablando que ya esa palabra carece del mismo sentido que antes, tantas veces que lo hemos dicho aquí, pero precisamente eso, cuando se quite esas estupideces que vienen heredando de Andrés Manuel y de este movimiento tan atroz que es la izquierda y Morena, va a ser una mejor presidenta. Y lo decíamos, para nosotros, yo cuando entró Andrés Manuel, yo decía, yo quiero que le vaya bien, o sea, ganó, ya ni modo, nos chingamos, votamos por él. Les digo, pues que le vaya bien, porque si le va bien, le va bien a México. No le fue bien, nos fue de la chingada a nosotros, y creo yo que nunca se vio peor el país. El retroceso en instituciones, en seguridad, en salud, en todos lados. Y ahora creo yo que está retomando y hay que reconocerlo, lo dice muy bien, doctor, hay que reconocer que la presidenta hizo muy bien, dio un paso que nunca se esperaba, yo no me lo esperé ver, esto es histórico, por eso las repercusiones a nivel global es lo que estamos tratando de descifrar, pero a lo mejor no nos fijemos a nivel global, pero son tantos los beneficios y tantas las repercusiones políticos sociales que va a tener este abatimiento del capo más importante del mundo. Creo yo que sí va sobre por todas las otras cosas, Doc, y creo yo que es un evento que va a dar mucho de qué hablar. Lo que sí, dejar en claro, nosotros estamos en favor de que a México le vaya bien. Sí, por supuesto. Eso creo yo que está más que claro. Y nosotros, cuando las cosas se hacen bien, ayer lo dijimos en Noticias 2.9 y lo hemos dicho desde que supimos la noticia, un paso que no pensamos que fuera a dar la presidenta y su equipo de seguridad, lo dieron, y eso es lo más plausible que se pueda sacar de esto. Terminó con el máximo capo mexicano, y bueno, pues aplaudirle a la presidenta y esperar qué movimientos se vienen, esperar qué repercusiones hay, no nada más en lo doméstico, que ya lo decía, hay reacciones, pero las repercusiones que vaya a haber económicamente a nivel mundial seguramente van a ser muchas. Y no la tiene fácil, ¿no? La administración de la presidenta Sheinbaum, porque hay muchas cosas, lastres que viene arrastrando.
Yo creo que la presidenta tiene la capacidad de rectificar esos y de recomponer, como este tema de seguridad, más allá del discurso que utilice, pero sí tiene que empezar a desmarcarse y empezar a hacer las cosas distintas a lo mal que se hicieron en muchos rubros. Tema de educación, por ejemplo, ahí también ya se ve que como que van rectificando, empezando por sacar a este personaje. Es decir, se pueden hacer cosas. Esto en temas de seguridad es importante. Si su discurso lo quiere seguir haciendo nacionalista, soberanista, está bien. ¿Qué colaboración? No. ¿Qué dice? No es sometimiento. Sí, no, pero dice colaborar, no. Colaboración, no. No, en fin, que no importa cómo lo articule para la audiencia nacional, que le pueda funcionar en sus mañaneras no importa. Lo importante es que lo vaya transformando el discurso también para que sea más incluyente a las otras visiones y otras fuerzas y que al final también refleje una realidad. O sea, este hecho, la colaboración con los Estados Unidos puede ser, si se sabe usar, muy benéfica. No solo porque es el tema de seguridad, pero si a esto le sumas, yo lo dije en un panel de discusión que me invitó en la Universidad Panamericana sobre la política exterior, lo comentaba, si México tiene la inteligencia de esta administración, porque no lo tuvo la anterior, de formular una política exterior en torno a ejes, nodos centrales económicos, porque tienes 4 áreas fundamentales en donde las puedes meter en un paquete. Seguridad es una de ellas, migración, economía, una frontera compartida. ¿Sí? Tienes elementos para decir, a ver, vamos a manejar un paquete. Si ya en seguridad estoy colaborando con Estados Unidos y están viendo que está funcionando y hay menos fentanilo, estoy deteniendo a las cabezas de los cárteles en México, etcétera, esto me puede sumar para la negociación del TEMEC o la renegociación. Si lo metes en un solo paquete, te suma para el tema comercial, para el tema de migración, para otros temas. No de manera aislada, porque lo han hecho así. Si lo hacen como un paquete, por eso te decía, si lo puede manejar en torno a seguridad, economía, por lo menos con Ebrard y con García Harfuch, pues ahí ya puedes ir armando un paquete de negociación para los Estados Unidos. No, y que aparte te den una buena cara ante el mundo. Que te den una buena cara. Volvemos a lo mismo. O sea, creo yo que ese berrinche que hacen de no querer mantener relaciones con los países capitalistas, al final de cuentas con Estados Unidos, pues ahí está. O sea, la presión ejercida fue lo que hizo que dieran este paso, bueno o malo, lo hemos dicho, está bien que lo haya dado, pero sí creo yo, en cierta medida, y repito, pruebas van a cabronar, pero en cierta medida fue la presión de Estados Unidos. O sea, sí, por y vienen supuesto, haciendo las cosas bien. Yo quiero también ser muy enfático. Entraron este año con todo, lo del alcalde de Tequila, Jalisco, lo de este cuate, bajar de la presidencia del grupo parlamentario Adán Augusto. Uh-huh. Creo que han tenido movimientos que pues son loables. O sea, en esta reestructura de darle otra cara a lo que es Morena gobierno, está bien y es plausible. Sí, mira, y es que el tema, si colaboración, no subordinación, ¿no? O sea, si tú empiezas a colaborar con Estados Unidos en la parte externa, pero te apoyas de eso para empezar a tomar medidas de política doméstica importantes como estas que estás mencionando, tú te puedes ir desmarcando de la presión de Palenque, es decir, yo voy a empezar a hacer mi presidencia. Claro. Porque les hace falta muchos recursos, ojo, inversión privada, y esto tiene que cambiar con la percepción de que tú estás haciendo las cosas distinto. Y creo que ha empezado hacia ese camino, es decir, empezar a desmarcarse. O sea, esta es mi presidencia y yo con mi gente voy a empezar a mover la gente de la administración anterior y empezar a caminar
de manera distinta. Sin lastres. Sin lastres, y hay una oportunidad. La cosa no está fácil, económicamente no está sencillo, hace falta inversión brutalmente en infraestructura, pero digamos, si puedes empezar a dar pasos concretos, sólidos, aprovechando la colaboración con los Estados Unidos, hazlo. Claro. Si te piden no mandes petróleo a Cuba, porque para mí es estratégico que no lo hagas, pues di lo que quieras en la mañanera, pero no lo mandes, como lo ha hecho, ¿ok? No mando el petróleo, mando otras cosas. ¿Por qué? Porque es estratégico. Tú tienes que pensar como jefe de Estado o jefa de Estado, como estadista, visiones más allá del corto plazo. El corto plazo es mandar petróleo. Ideología. Por supuesto. O sea, estás pensando en tu estado. Lo que decían que, como dicen los abogados, es la razón libre de la pasión. O sea, ejercer el derecho es ejercer libre de apasionamientos y pensar con buen raciocinio. Entonces, esto precisamente debe aplicarse a un jefe de Estado, como lo decíamos. Así es. Dejarse de apasionamientos, dejarse de ideologías y bueno, pues hacer. Yo nada más quiero aquí plantear una pregunta. Como país, nosotros en el libre mercado, ¿a quién nos conviene más pegarnos? ¿A Donald Trump? ¿O a Cuba? ¿O a Bolivia? ¿O a Venezuela? ¿A quién nos conviene? Pues está bien fácil. Por mucho que dicen los neoliberales y que el capitalismo, nos conviene más. Y lo peor es que, le lavan el coco a la gente ignorante y no se dan cuenta que pues está fácil como una persona, un joven que acaba de salir de su carrera. ¿Con quién se va a acercar? Pues con el empresario, con quien le puede dar trabajo, a menos que quieras emprender, pero es que así es la situación en este momento en el mundo. Entonces ojalá. Mira, el que no lo quiera reconocer es porque no tiene idea de lo que pasa en el mundo, y una de las cosas que hay que reconocer es que México está anclado a la economía estadounidense o a la economía norteamericana, está anclado. Su futuro depende de que las cosas funcionen bien, del futuro del Estado mexicano, de que funcionen bien en ese acuerdo comercial y en ese mercado. Ahí estamos anclados. México es un estado subordinado, es una potencia media, depende de ese mercado, de ese anclaje, y eso hay que aceptarlo. Así se ha construido desde los últimos 40 años y hay que aceptar que allá estamos agarrados, y entonces hay que tomar ventajas de eso. La política exterior de México tiene que ser sectorial y transaccional. ¿Qué sectores son los importantes? Fundamentalmente el acuerdo comercial con los Estados Unidos, el acuerdo de seguridad con los Estados Unidos, el acuerdo migratorio con los Estados Unidos. Esas son tus claves sectoriales. Fortalécete ahí transaccionalmente. ¿Por qué? Porque tienes que transar con los Estados Unidos para que te vaya bien ahí. Ya nosotros no somos no tenemos el liderazgo global de decir, a ver, vamos a implementar las reglas del juego en Medio Oriente. No, por Dios. Eso no, es más ni en México, ni en Centroamérica. Entonces reconozcamos cuál es nuestra capacidad como Estado, nuestro poderío como Estado. Somos un poder medio subordinado a los Estados Unidos. Eso nos puede dar ventajas si reconocemos cuál es el rol que jugamos en la política global. Si no reconocemos eso y nos damos ámpulas de que somos un gran Estado con una gran doctrina Estrada, el no intervencionismo, ese liderazgo que podemos creer que tenemos, no lo tenemos. El liderazgo se sostiene y se fundamenta con poder, y las capacidades de poder son militares y económicas las fundamentales, y México no tiene ni una ni otra. No, y aparte, cuando el poder también se demuestra cuando le inviertes a tu pueblo, cuando le inviertes, no cuando le regalas dinero. Aquí estamos viviendo la peor época porque están todos esperando así a que les dé el gobierno, y eso creo yo que
es el peor de los desaciertos que ha tenido la política mexicana. Usar las viandas, usar el dinero, usar el dinerito, los bonos para hacerse de votantes. Entonces yo creo que estamos viviendo... Ese es un buen punto. Ese es un buen punto y con eso, si quieres, lo dejo yo por acá. Uno de los ejes del poder del Estado es tener un cohesivo y eficiente sistema de gobierno. Durante la administración anterior, el sistema de gobierno mexicano perdió su cohesión y su efectividad, su eficiencia, y eso nos está costando mucho. Y eso es lo que puede la presidenta Sheinbaum rectificar y volver a tener y hacer del Estado mexicano y de su sistema de gobierno un sistema efectivo y cohesionado. Y entonces sí retomar esa capacidad de poder. Si no te lo da lo militar ni lo económico, que sea tu sistema de gobierno eficiente, cohesionado, que puedas instrumentar una regulación también eficiente, óptima, para que tengas y saques ventaja de temas comerciales, arancelarios, de migración, etcétera, etcétera. Pero eso te lo hace un sistema de gobierno cohesionado y eficiente. No lo hemos tenido. Se tiene que retomar y en eso espero yo estén enfocándose y no nos tardemos, ¿no? Porque en junio o julio llega la renegociación del TEMEC y si no llegamos fuertes nos van a hacer lo que ellos quieran, ¿no? Yo creo que también pensando a futuro la presidenta hizo lo que hizo con el Mencho. Eso va a ser su carta fuerte, lo ha dicho medios nacionales e internacionales. Es el golpe más duro desde lo del Chapo, desde lo de también es otro capo que agarraron con Felipe Calderón. Era el que le tocaba. Los Beltrán, ¿no? Los Beltrán, sí, exacto. O sea, era el que le tocaba a la presidenta. Si no lo hacía, pues se le iban a trepar más a las barbas. Entonces, creo yo que muy loable, sin duda ninguna. Sin duda. Plausible todo lo que hizo la presidenta, lo que está haciendo su gobierno, y como digo yo, es la carta fuerte con la que van a llegar a esa nueva negociación. Ojalá y le rindan, porque estamos hablando que estamos a finales de febrero, marzo, abril, mayo, híjole. Junio, julio. Ojalá, siempre y cuando, insisto, tengan la inteligencia de meterlo dentro de un paquete. Es decir, nuestra política hacia afuera es este paquete. No, y aparte que no vayan a regarla en estos pocos meses. Sí, y entonces sí puede negociar. Es decir, tú aumentas tu capacidad de negociación al decir, mira, lo que tenemos de seguridad, lo que tenemos de migración, ahí yo soy un nodo fundamental. Dentro de esta cadena, si tú la quieres ver, para que la seguridad y la migración sean eficientes, yo soy un nodo fundamental. Y si lo demuestras, entonces puedes negociar con Estados Unidos porque les va a ser muy costoso eliminar ese nodo. Pero si no lo haces, entonces sí pueden decir, pues, ¿de qué me sirves, cabrón? Claro. Eres un lastre más que una... Así es, y entonces esto es parte, insisto, de una política futura, una política de Estado para fortalecer la posición de México en su política exterior con los Estados Unidos fundamental y primordialmente. Híjole, pues se vienen tiempos sin duda alguna diferentes, no difíciles, pero diferentes. Y difíciles también, ¿no? No, pero creo yo diferentes. Seamos optimistas. Sí, seamos optimistas. Yo la verdad es que siempre quiero verlo yo, como dicen, el vaso medio lleno. Esto creo yo que forma parte precisamente de estos enroques, de estos movimientos que hace la presidenta. Muy loable, muy plausible. Y por supuesto, pues felicitaciones al gobierno mexicano, al gobierno federal. Sin duda. Por supuesto, Omar García Harfuch. También tiene lo suyo, tiene que ver en todo esto, y pues nosotros esperar a ver qué pasa en próximas semanas. Mientras tanto, pues la próxima semana venimos aquí también con otro importante tema, Trump y... Muy probablemente Irán. Sí, Irán. Otra vez. Ya, híjole, ya está muy próximo esto. Yo veía los buques ya llegando a Irán. Buques de guerra de los Estados Unidos están posicionándose, entonces pues vamos a ver en qué desemboca este tema, que seguramente nos va a dar de qué hablar la próxima semana. Mi querido Doc, mi querido Ramón, gracias por un gusto verte otra vez. Otra semana más iluminándonos. ¿No hubo preguntas esta vez? No, nada más hay gente. Afortunadamente tengo ahí mi moderadora. Nos estaban mandando mensajitos de que nos querían donar $850,000
Pues cuentas de bienvenidos. allá de Europa, Ok. ¿no? Pues muchas gracias. Pero bueno, para toda la gente ya sabe, estamos en podcast, por supuesto la transmisión en vivo todos los lunes en punto de las 8 de la noche a través de Noticias 2.9, Guillermo Luevano PhD, Entre Líneas y Fronteras, por supuesto, Canal 2.9, licetromero.com también. Estamos en todos los canales. Y ya sabe, el martes sale este episodio en YouTube y en Spotify, por si usted lo quiere escuchar en el camino. Así es que muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, a toda la gente que se conectó, a toda la gente que por supuesto pues de repente nos hace un comentario. Muchísimas gracias. Ya saben, Entre Líneas y Fronteras todos los lunes en punto de las 8. Nos retiramos, Doc. Vamos. Bonita noche, Ramón, amigas, amigos, bonita noche. Chao. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho y buen inicio de semana.